Nunca olvidaré cómo sonó mi teléfono aquella madrugada, cortando el silencio como un cuchillo frío. Yo, agotada después de otra noche en el hospital, contesté sin sospechar que mi vida estaba por romperse. Mamá, estoy en la comisaría. Tengo miedo de Julián. Por favor, venan. La voz de Diego temblaba, quebrada, como si hubiera estado huyendo de algo oscuro. Sentí que todo mi cuerpo se helaba y que el suelo desaparecía bajo mis pies. Sabía que aquella llamada no era un simple accidente, sino la grieta que abriría una verdad que llevaba tiempo intentando no mirar de frente. Antes de contar lo que encontré en la comisaría, debo volver unos pasos atrás y mostrar cómo comenzó todo, para que puedas entender el peso real de aquella noche. Cuando colgué el teléfono sentí como si alguien hubiera apagado la luz dentro de mí. Las paredes del hospital, tan blancas y silenciosas, se volvieron estrechas, casi sofocantes. Yo llevaba más de 2 décadas como enfermera, acostumbrada a correr entre emergencia, gritos, llantos, pero nunca había sentido un pánico tan primitivo como aquel que me atravesó cuando escuché el miedo de Diego. Mi hijo tenía 17 años, y aunque trataba de mostrarse fuerte, aún conservaba esa fragilidad de los muchachos que no han terminado de convertirse en hombres. Saberlo solo, detenido, acusado, me partía el alma. Pedí permiso para abandonar mi turno, y mientras me quitaba la bata, mis manos temblaban como si no supieran obedecerme. El pasillo hasta la salida parecía más largo que nunca. Cada paso me pesaba, como si arrastrara una vida entera de errores y decisiones que, sin darme cuenta, habían conducido a Diego hasta ese lugar. Mientras esperaba el taxi, una pregunta me golpeaba sin descanso. ¿Qué le había hecho Julián ahora? No era la primera vez que sentía esa inquietud, ese nudo imposible de desatar en el estómago. Desde hacía meses, quizá desde hacía más tiempo del que yo me permitía admitir. Algo en la casa se había vuelto turbio, como si una sombra desconocida se hubiese instalado entre nosotros. Pero yo había preferido pensar que era cansancio, que era estrés, que era normal en una familia que intentaba recomponerse después de la pérdida del padre de Diego. Ahora, sin embargo, ya no podía fingir. El taxi avanzaba por las avenidas vacías de Guadalajara. Las luces amarillas de los postes parecían inclinarse sobre la calle, como si observaran mi angustia. Yo miraba por la ventana, intentando ordenar mis pensamientos, pero todos se arremolinaban como hojas atrapadas en un torbellino. A mis 42 años, había aprendido a mantener la calma ante lo inesperado, pero aquel momento no se parecía a nada. No sabía qué encontraría en la comisaría, y esa incertidumbre me desgarraba. Cuando el edificio se erguía como una mole fría. Las puertas de vidrio reflejaban la tenue iluminación de la madrugada, y al entrar, un olor fuerte a café recalentado y estrés acumulado me recibió como un puñetazo. Me acerqué al mostrador, tratando de mantener la voz firme, pero apenas pude pronunciar el nombre de Diego. En el agente, sin mirarme mucho, me indicó que esperara. Yo insistí, pregunté, supliqué, hasta que otro policía apareció para decirme que no podía ver a mi hijo aún. Su tono indiferente, casi mecánico, me quemó la paciencia. Fue entonces cuando un hombre de traje oscuro salió de una oficina. Su rostro tenía esa expresión pétrea que uno ve en quienes se creen por encima de todo. Se presentó como subcomisario Herrera. Yo ya había oído su nombre en algunas conversaciones dentro del hospital, y ninguna de ellas sonaba amable. Me invitó a su despacho. Al entrar, sentí el olor a tabaco impregnado en las paredes. Herrera se sentó con calma, entrelazando los dedos, como si disfrutara tener el control de mi angustia. Su hijo está detenido por agresión, dijo sin rodeos. La víctima es su padrastro, el señor Julián Torres. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Aún así, respiré profundo y pregunté qué había pasado. Herrera me explicó, con un tono demasiado seguro para mi gusto, que había un video de seguridad de mi propia casa en el que se veía claramente cómo Diego empujaba a Julián. Yo pedí ver el video,
y él lo proyectó sin demora. La grabación mostraba a Diego levantando la mano, empujando a Julián, que caía contra una mesa. Pero la escena era tan corta, tan abrupta, que mi instinto de madre encendió todas las alarmas. ¿Eso es todo?, pregunté, sintiendo como la rabia hervía bajo mi piel. Es lo que tenemos, respondió Herrera, sin mover un músculo. Algo en la rigidez de su postura, en la forma en que evitaba mirarme directamente a los ojos, me confirmaba lo que ya temía. En esa grabación tenía recortes. Lo sabía, lo sentía como se sienten las cosas que no necesitan explicación. Aún así, traté de mantener la compostura. Le pedí, casi ordené, que me permitiera ver a Diego, aunque fuera unos minutos. Herrera suspiró, como si le fastidiara mi insistencia, y finalmente accedió, pero advirtió que serían solo 3 minutos. Me condujeron por un pasillo oscuro. Las luces parpadeaban con esa oscilación triste que tienen los lugares llenos de historias rotas. Cuando por fin vi a Diego, mi corazón se encogió. Tenía el labio partido, un moretón que le cruzaba el pómulo, y los ojos tan llenos de miedo que sentí que me quedaba sin aire. Quise abrazarlo, pero el guardia no lo permitió. Aún así, alcancé a tocar sus manos, frías, como si las hubiera sostenido el invierno. Mamá, yo no lo ataqué, susurró, con la voz quebrada. Dime qué pasó, le pedí, tragando mis lágrimas. Diego respiró hondo, como si cada palabra fuera una piedra pesada que había guardado demasiado tiempo. Me contó que desde hacía meses Julián lo humillaba, lo insultaba, lo culpaba de cualquier cosa. Yo sabía que Julián había cambiado últimamente, pero jamás imaginé hasta qué punto. Diego me confesó que ese día Julián lo acusó de robar dinero. Diego lo negó, y entonces Julián, borracho, lo golpeó. Diego solo se defendió. La casa, el refugio que yo había intentado construir para él, se había convertido en un campo minado. Yo sentí como la culpa, esa vieja enemiga que tantas madres conocemos, me mordía el alma como no lo va. ¿Cómo permití que mi hijo viviera bajo el mismo techo que un hombre así? Diego me miró con los ojos llenos de dolor cuando dijo: Mamá, él me odia, y tú no estabas para verlo. Esa frase me atravesó como un cuchillo lento. Sentí que todo lo que había hecho para darle una vida digna se desmoronaba. Quise explicarle que yo trabajaba para asegurar su futuro, que nunca imaginé que la oscuridad crecería tanto. Pero no tuve tiempo. Un guardia anunció que la visita había terminado. Me alejaron mientras Diego me llamaba con la mirada, como si se estuviera hundiendo y yo fuera su último respiro. Regresé al pasillo, con las piernas temblando. Herrera me observó desde la distancia, con esa sonrisa, apenas perceptible, de alguien que cree tener el poder. Yo sabía que venir aquí no sería suficiente. ¿Qué tendría que pelear? ¿Qué tendría que romper puertas si era necesario? No estaba dispuesta a que le arrebataran la vida a mi hijo no otra vez. No después de haber perdido a su padre cuando yo tenía apenas 30 años. Diego era lo único que me quedaba del hombre que amé y que la vida se llevó demasiado pronto. Mientras salía de la comisaría, la madrugada comenzaba a tornarse gris. El cielo parecía anunciar una tormenta. Y quizá era cierto, una tormenta estaba a punto de desatarse. Pero esta vez yo estaría en el centro, luchando con todas mis fuerzas, porque esa noche entendí que no podía seguir ignorando las señales, ni confiando en quienes nunca merecieron nuestra confianza. Y esa madrugada, justo cuando creí que ya no tenía fuerzas, recordé el rostro de Diego, y supe que haría cualquier cosa para sacarlo de ahí, aunque fuera la última batalla de mi vida. Salí de la comisaría con una sensación de vacío que me atravesaba el pecho, como si alguien hubiera arrancado una parte de mí y lo hubiera dejado encerrada detrás de esas paredes grises, junto con Diego en el aire de la madrugada. Tenía un frío extraño, más pesado de lo normal, como si presintiera que lo que estaba por venir no sería sencillo. Caminé unos pasos sin rumbo antes de apoyar la espalda contra un poste y dejar que mi respiración, entrecortada,
intentara volver a su ritmo. Sabía que no podía derrumbarme allí. Sabía que si lo hacía, Diego se hundiría conmigo, y yo no podía permitirme eso. Mientras esperaba el taxi que llamé con manos temblorosas, pensé en Julián. Recordé la primera vez que lo vi, tan seguro, tan amable, tan dispuesto a ayudarme en todo. Era un hombre de negocios reconocido, dueño de una constructora que crecía como espuma. Yo pensé que su éxito hablaba de su carácter, de su capacidad para construir algo sólido. Pero ahora, viéndolo desde la distancia, entendía que no todo lo que brilla es luz, y que a veces quienes levantan edificios imponentes lo hacen para esconder los cimientos rotos que llevan dentro. El taxi no tardó, aunque el trayecto de regreso a casa se sintió interminable. Las calles aún estaban casi vacías, y a través del vidrio parecía que la ciudad observaba mi tormenta interna sin intervenir. Cuando por fin abrí la puerta de la casa, un olor a madera y silencio me recibió. Todo estaba en orden, pero no era la misma casa. Aquel lugar que alguna vez fue refugio, ahora se sentía como un escenario donde se había representado una tragedia sin que yo lo supiera. Caminé lentamente por el pasillo, encendiendo luces como si intentara ahuyentar fantasmas. Me detuve frente al comedor, el mismo donde Diego solía sentarse a hacer tareas cuando era más pequeño, donde tantas veces reímos, donde tantas veces él lloró por su padre, y yo lo abracé hasta que se quedó dormido. Lo miré con ojos nuevos. ¿Cuántas de esas noches Julián había estado presente de cuerpo, pero ausente de humanidad? ¿Cuántas veces Diego me quiso decir algo y yo, ocupada, cansada, distraída, no supe escucharlo? Un peso de remordimiento cayó sobre mis hombros, tan fuerte que casi me obligó a apoyarme en la mesa para no perder el equilibrio. Me dirigí a la habitación de Diego, abrí la puerta despacio, y en cuanto la luz iluminó sus cosas, una oleada de ternura y dolor me golpeó. Su cama desordenada, los libros en el escritorio, la mochila apoyada contra la pared. Todo hablaba de él, pero él no estaba allí. Toqué su saco favorito, ese que siempre dejaba tirado, y el contacto con la tela me hizo arder los ojos. Me senté en el borde de la cama y dejé que las lágrimas, esas que me había prohibido en la comisaría, por fin salieran. Pero no pude permitirme llorar demasiado. Había mucho por hacer. Después de secarme la cara, marqué el número de Mariana, mi amiga de la universidad, ahora una abogada de derechos humanos incansable. Era demasiado tarde o demasiado temprano, pero sabía que ella contestaría. Y así fue. Lucía, ¿qué pasó?, preguntó apenas escuchó mi voz temblorosa. Le conté todo, desde la llamada de Diego hasta el video sospechoso y la actitud de Herrera. Mariana no dijo mucho al principio, pero pude sentir cómo su respiración cambiaba, como si ya estuviera preparando una estrategia en su mente. Era su forma de funcionar rápida o precisa o firme. Voy a la comisaría ahora mismo, dijo por fin, con ese tono que siempre me había dado tranquilidad. No van a hacer esto tan fácilmente. Cuando colgué, sentí que una pequeña chispa de esperanza se encendía dentro de mí. No era mucho, pero era suficiente para mantenerme en pie. Me preparé un café, aunque mis manos temblaban tanto que parte se derramó sobre la encimera. Me obligué a beberlo para mantenerme despierta. Sabía que ese día sería largo. Amaneció lentamente. Los primeros rayos de sol entraron por la ventana, como recordándome que el mundo seguía girando a pesar de mi caos. Cuando llegué a la comisaría nuevamente, Mariana ya estaba allí, hablando con una firmeza que hacía que incluso los oficiales más duros se mantuvieran a distancia. Caminé hacia ella, y al verme, su expresión se suavizó lo suficiente como para mostrarme que estaba de mi lado. Esto huele mal, Lucía, dijo. Muy mal. Entramos juntas a la oficina del subcomisario Herrera. Él nos recibió con esa frialdad que parecía tatuada en su rostro. Mariana pidió ver la grabación completa, no solo el fragmento mostrado la noche anterior. Herrera respondió que eso era todo lo que había. Mariana, con una calma peligrosa,
Empezó a enumerar las leyes que obligaban a la policía a preservar evidencia completa. Yo observaba la tensión en la habitación, como quien observa dos tormentas a punto de chocar. Mariana entonces exigió el informe médico de Diego y cualquier documento relacionado. Herrera lo entregó con evidente molestia. Ann, lo revisamos juntos. De inmediato, Mariana frunció el ceño. Los golpes descritos eran mucho más graves que lo que el video mostraba. Era imposible que Diego hubiera tenido esas lesiones si solo hubiera empujado a Julián. Algo no cuadraba. Mientras discutíamos, alguien llamó suavemente a la puerta. Era una mujer, de rostro cansado, ojos tristes, pero decididos. Se presentó como Elena Torres, la hermana mayor de Julián. Yo no entendía qué hacía allí, hasta que se acercó a mí y habló en voz baja, casi en un susurro, que temía ser escuchado por las paredes. Lucía, necesito decirte algo. Mi hermano no está bien. Desde hace años tiene ataques de ira, cosas que nadie imagina. Ha destruido más de una relación, ha roto amistades, ha lastimado a familia y ahora ha lastimado a tu hijo. Lo siento, de verdad, lo siento. Mis ojos se abrieron con sorpresa y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Antes de que pudiera preguntar algo, Elena sacó de su bolso un pequeño dispositivo y lo colocó sobre la mesa. Era una grabación. Cuando presionó play, la voz de Julián llenó la habitación, una voz distorsionada por el alcohol y la furia. Si hablas, te desaparezco. ¿Entendiste, mocoso? Sentí el corazón latirme en las sienes. Mariana se irguió en la silla, como una pantera antes del salto. Herrera, en cambio, se quedó inmóvil, pero su rostro perdió por un instante la seguridad arrogante que lo caracterizaba. Era evidente, no esperaba eso. Elena respiró hondo. Diego no está mintiendo, dijo, y Julián está enfermo, muy enfermo. No quise quedarme callada. No, Estebel. La miré con una mezcla de agradecimiento y tristeza. Me dolía pensar que ella también había sufrido en silencio, que había vivido bajo el mismo temor que ahora amenazaba a mi hijo. Le tomé la mano con suavidad y ella la apretó como quien se aferra a una verdad que ha cargado por demasiado tiempo. Mariana actuó de inmediato. Pidió formalmente una revisión de las cámaras de la casa vecina, esas que apuntaban justo hacia la entrada de mi hogar. Herrera intentó oponerse, pero ya no tenía la misma firmeza. El terreno empezaba a resquebrajarse bajo sus pies. Mientras esperábamos respuesta, yo solo podía pensar en Diego, encerrado, asustado, buscando mis ojos en cada sombra. Cada minuto que pasaba era un recordatorio de que no había sido capaz de protegerlo. Pero ahora no pensaba detenerme, no mientras aún tuviera fuerzas. El camino hacia la verdad acababa de abrirse, pero sabía que la lucha apenas comenzaba, y yo como madre estaba dispuesta a cruzarlo entero, aunque me dejara cicatrices que nunca sanaran del todo. Nunca olvidaré el silencio que invadió la oficina del subcomisario Herrera, en el instante en que Mariana solicitó formalmente la revisión de las cámaras del vecino. Era un silencio espeso, casi viscoso, como si cada sonido de la habitación hubiera decidido esconderse por miedo a la verdad que estaba por salir. Herrera intentó mantener su postura rígida, pero sus ojos lo delataron. Ann Leaf parpadeó, un suspiro apenas audible, una sombra de duda que se coló por las grietas de su seguridad fingida. Yo, sentada frente a él, sentía que cada latido de mi corazón era un recordatorio de lo que estaba en juego. Diego seguía encejado, y mientras más observaba el rostro contenido del subcomisario, más entendía que la verdad estaba siendo usada como moneda de cambio entre hombres con demasiado poder y muy poca conciencia. Mariana presionó con la calma feroz que siempre la caracterizaba. Sabía que Herrera estaba acorralado, aunque él aún no lo aceptara del todo. Ella citó leyes, protocolos, reglamentos internos, cada palabra como un martillo sobre la mesa, desmontando cualquier excusa que intentara levantar. Yo admiraba a Mariana desde que éramos jóvenes. Siempre tuvo esa habilidad de usar las palabras
como lanza y escudo a la vez. En ese momento, verla defender a Diego con tanta convicción hizo que una chispa de esperanza prendiera dentro de mi pecho, aunque todavía me rodeara un océano de incertidumbre. Mientras todo eso ocurría, Elena Torres permaneció en la esquina de la sala, abrazándose el bolso contra el pecho. Su presencia era un recordatorio doloroso de que la violencia de Julián no era un fenómeno reciente, sino una historia repetida, un patrón que había ido creciendo como una raíz podrida, enterrada lo suficientemente hondo para no ser vista, pero lo bastante fuerte para destruirlo todo desde dentro. Cuando nuestras miradas se cruzaban, sentía en sus ojos el peso de los años que había vivido en silencio, temiendo al mismo hombre que ahora amenazaba la vida de mi hijo. Finalmente, tras unos minutos que se sintieron eternos, un policía regresó con una memoria externa, donde, según él, se encontraba la grabación solicitada. Herrera lo recibió con una rigidez que parecía más un mecanismo de defensa que autoridad. Con manos que intentaban disimular el temblor, conectó el dispositivo al computador. La pantalla tardó unos segundos en iluminarse. Yo me incliné hacia adelante sin respirar siquiera, sintiendo cómo mis manos se cerraban con fuerza sobre mis propias rodillas. La grabación comenzó al principio. Solo se veía la fachada de mi casa y la calle tranquila frente a ella. Pero unos segundos después, apareció Julián tambaleándose, claramente borracho, con el cuerpo inclinado, como si luchara por mantenerse en pie. Diego salió detrás de él, a una distancia prudente, con los brazos tensos, como si no supiera si avanzar o retroceder. Vi cómo Julián lo empujaba primero, cómo lo insultaba, aunque el video no tuviera sonido. Después, Julián levantó la mano y Diego intentó esquivarlo. Mi corazón golpeaba tan fuerte que casi no escuchaba nada más. El momento clave llegó cuando vimos a Julián golpearse deliberadamente contra el borde del mueble que estaba cerca de la entrada, para luego caer dramáticamente al suelo. Mariana se inclinó hacia adelante, como si temiera perderse un solo fotograma. En la pantalla, Julián fingía dolor, fingía miedo, fingía ser la víctima. Diego, horrorizado, daba un paso atrás. Y entonces, como una escena perfectamente calculada, Julián gritaba pidiendo ayuda, aunque en realidad nadie podía escucharlo más que él mismo. Cuando el video terminó, la habitación quedó en un mutismo total. Nadie se atrevió a moverse, ni siquiera Herrera, que tragó saliva con tanta dificultad que fue imposible no notar el temblor en su mandíbula. Sentí una mezcla de alivio y rabia que me recorrió entera, como un rayo atravesando mi columna. Era la prueba que necesitábamos. Era la verdad, desnuda y brutal frente a todos. Mariana fue la primera en hablar. Diego debe ser liberado de inmediato, dijo, sin dejar espacio para discusión. Herrera abrió la boca, pero ninguna palabra salió al principio. Solo después de unos segundos, logró murmurar algo sobre protocolos, procedimientos, verificaciones, pero su voz carecía de la autoridad arrogante que había mostrado al inicio. Era la voz de un hombre atrapado en su propia red. Mariana no le permitió ni un respiro. Si en este momento no ordena su liberación, iniciaré un proceso legal contra usted por encubrimiento, manipulación de evidencia y abuso de autoridad, dijo. Cada palabra un latigazo preciso, y le aseguro que tengo más que suficiente para comenzar hoy mismo. Herrera comprendió que la batalla estaba perdida. Bajó la mirada y apretó un botón en el intercomunicador, ordenando que Diego fuera puesto en libertad. En cuanto escuché esas palabras, mis piernas se debilitaron. No sabía si quería llorar, gritar o simplemente caer al suelo, pero me mantuve firme, respirando hondo, esperando ver a mi hijo aparecer por esa puerta. Los minutos pasaron lentos, como si el tiempo se burlara de Mian, y entonces, por fin, Diego entró. Cuando lo vi, algo dentro de mí se rompió y se reparó al mismo tiempo. Tenían la misma ropa de la noche anterior, arrugada, sucia
y su rostro mostraba signos evidentes del cansancio y el miedo que había vivido allí dentro. Pero sus hoyos, esos ojos que heredó de su padre, se iluminaron apenas me vio. Corrí hacia él sin pensarlo, y lo abracé con toda la fuerza que mi cuerpo podía dar. Sentí sus hombros temblar bajo mis manos. Sentí cómo escondía el rostro en mi cuello, como cuando era niño y se asustaba con las tormentas. «Mamá», susurró, con la voz desgarrada. Yo no le respondí, y no había palabras suficientes. Lo único que podía ofrecerle en ese momento era mi abrazo, un refugio que había estado ausente demasiado tiempo. Después de ese instante eterno, Mariana nos pidió que nos sentáramos. Había que firmar documentos, confirmar declaraciones y preparar lo que sería, inevitablemente, un proceso legal largo y complejo. Diego escuchaba todo en silencio, y yo lo tomaba de la mano como si temiera que alguien intentara arrebatármelo de nuevo. Aunque estaba libre, lo veía frágil, vulnerable, como si hubiera quedado marcado por algo que ningún adolescente debería vivir. Mientras Mariana hablaba, yo observaba a Elena, quien continuaba en la esquina, con los ojos brillosos y la respiración agitada. Me acerqué a ella. Cuando todo terminó, colocó una mano temblorosa sobre mi brazo. Sé que nada de esto repara lo que pasó, me dijo, pero tenía que decir la verdad. Julián necesita ayuda y ustedes necesitan estar a salvo de él. La agradé. No era fácil para ella enfrentar la sombra de su propio hermano, pero su valentía había sido determinante para que Diego estuviera libre ahora, y por primera vez en mucho tiempo sentí compasión por alguien que también había sufrido silencios que nunca eligió. Salimos de la comisaría cuando el sol ya había subido. La ciudad despertaba, ajena a nuestra tragedia, como si cada persona caminara bajo su propio peso invisible. Diego se apoyó en mí mientras avanzábamos hacia el coche. Tenía ojeras profundas, pero al menos estaba fuera, respirando aire libre. «Vamos a casa», le dije. Él asintió, aunque sabía tan bien como yo que aquella casa ya no era hogar, sería un campo de batalla, mientras Julián siguiera rondando nuestras vidas con su ira descontrolada. La libertad de Diego era solo el primer paso. Ahora debíamos enfrentarnos a la tormenta más grande, demostrarle al mundo quién era realmente Julián y lograr que la justicia se impusiera sobre sus influencias y amenazas. Durante el camino, Diego no habló, miraba por la ventana con los ojos perdidos, como si buscara respuestas en el movimiento de los árboles o en las montañas lejanas. Yo lo observaba de reojo, memorizando cada uno de sus gestos para recordarme que él estaba allí, vivo, conmigo. Había estado a punto de perderlo no físicamente, sino emocionalmente, y ese pensamiento me desgarraba por dentro. Cuando llegamos, Diego se encerró en su cuarto sin decir una palabra. Yo entendí que necesitaba silencio, espacio, tiempo, pero apenas crucé la puerta de mi habitación, el teléfono sonó. Era un mensaje, y al verlo, sentí como la sangre se me helaba de nuevo. El nombre en la pantalla era uno que hubiera deseado borrar para siempre. Anguliana. Respiré hondo antes de abrirlo. El mensaje decía: «Esto no ha terminado. Lucía, a ninguno de ustedes sabe con quién se está metiendo». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque la tormenta, lo sabía perfectamente, apenas estaba comenzando. Durante el resto de ese día, la atmósfera en la casa parecía cargada de electricidad, como si una tormenta se hubiera quedado atrapada entre las paredes sin encontrar salida. Yo caminaba de un lado a otro, incapaz de relajar los hombros, incapaz de dejar de pensar en el mensaje de Julián. Lo releí varias veces, como si en cada palabra pudiera ocultarse una amenaza distinta, una nueva forma de dañarnos. «Esto no ha terminado». Lucía, la frase se me clavó en la mente como un fragmento de vidrio. Sabía que él no era hombre de lanzar palabras al aire. Si decía algo lo cumpliría. Y ahora estaba herido, acorralado, humillado. Un hombre así podía ser más peligroso que nunca. Decidí no decirle nada a Diego, no, aún. El pobre seguía encerrado en su cuarto. Cada vez que pasaba por la puerta,
Escuchaba sus pasos lentos, el crujido de la cama cuando se recostaba, los suspiros que intentaba ahogar. No quería cargarlo con un miedo más bastante. Tenía ya con lo que había vivido. A veces me detenía frente a su puerta y apoyaba la cabeza allí, como si a través de la madera pudiera alcanzarlo. Quería decirle que todo estaría bien, pero no podía mentirle, no esta vez, no cuando ni siquiera yo sabía si era cierto. Unas horas después, mientras intentaba preparar algo de comer, aunque no tenía hambre, mi teléfono vibró. Era Mariana. Atendí de inmediato. Su voz sonaba firme, pero percibí una tensión inusual en ella. Lucía, necesito que me escuches con atención, dijo sin rodeos. Julián no se ha presentado a trabajar, no respondió a ninguna llamada y sus socios aseguran que desde anoche no saben nada de él. Sentí que el aire se me escapaba. Me apoyé en la encimera para no perder el equilibrio. ¿Qué significa eso? Pregunté con la garganta seca. Significa que podría estar escondiéndose, o peor, que podría estar planificando algo. Ya envié una solicitud para que emitan una orden de búsqueda, pero debe aprobarse. Mientras tanto, quiero que tú y Diego no regresen a esa casa esta noche, ¿entendido? Miré a mi alrededor, la cocina, la sala, las fotografías colgadas. Todo comenzó a parecerme un lugar inseguro, vulnerable, expuesto. Si Julián tenía una copia de las llaves, y la tenía, entonces nada nos protegía realmente. ¿Entendido? Respondí con un hilo de voz. Mariana prometió venir en cuanto pudiera, pero yo no esperé. Toqué la puerta de Diego y entré despacio. Él estaba sentado en la cama, con la vista perdida en un punto invisible del suelo. Al oírme, levantó la cabeza, y por un momento lo vi como cuando era niño, esos ojos grandes, pidiéndome explicaciones que yo aún no tenía fuerzas para dar. Hijo, dije, sentándome a su lado, nos vamos de aquí por unos días. Me observó con gesto confuso. ¿Por qué? Preguntó. No quise mentir, pero tampoco quería alarmarlo más, porque es mejor estar con la familia mientras todo se calma, dije, eligiendo cuidadosamente las palabras. Diego no insistió. Se levantó sin protestar, como si cualquier decisión que tomara yo fuera más segura que lo que él podía imaginar. A veces ver esa obediencia silenciosa me rompía el corazón. Era la prueba de lo vulnerable que se sentía. Empacamos lo esencial y salimos rumbo a la casa de mi hermana, al otro lado de la ciudad. Mientras conducía, sentía los ojos de Diego sobre mí, notando mi tensión, aunque yo intentara disimularla. No habíamos avanzado mucho cuando el teléfono volvió a sonar. Era Mariana, otra vez. Lucía dijo, hablando más rápido de lo habitual, la policía ya está movilizándose. Julián no está en su casa ni en su oficina. Uno de los guardias dice haberlo visto salir de la ciudad la madrugada anterior. Mi corazón latió con fuerza. ¿Qué tan lejos puede haber llegado? No se sabe, pero hay algo más. Mariana vaciló un instante, como si buscara suavizar el golpe que venía. Encontraron su camioneta estacionada cerca de un motel en las afueras de Guadalajara. Está registrada la entrada, pero no la salida. Se me heló la sangre. ¿Quieres decir que sigue allí? Es una posibilidad, respondió. La policía va hacia allá, ahora mismo. Te aviso apenas sepa algo. Colgué con las manos heladas. Diego me miraba fijamente. ¿Qué pasa? Preguntó. Respiré profundo. Están buscando a Julián. Diego desvió la mirada hacia la ventana, como si las palabras hubieran sido demasiado pesadas. No dijo nada, solo apoyó la frente en el cristal, y permaneció así el resto del camino. Cuando llegamos a la casa de mi hermana, ella abrió la puerta con expresión preocupada. Bastó una mirada para que entendiera que algo grave ocurría. Nos recibió con un abrazo largo, cálido, de esos que contienen más fuerza que cualquier palabra. Entramos. Diego se encerró en la habitación de invitados. Yo me quedé en la sala junto a mi hermana, con un café que se enfrió antes de que pudiera dar un sorbo.
Pasaron varias horas sin noticias. Cada minuto parecía una piedra cayendo desde lo alto de una montaña directamente sobre mi pecho. Finalmente, cerca de la medianoche, Mariana llamó. Lo encontraron, dijo apenas contesté a Julián. Está detenido. Las palabras me golpearon como una ráfaga de aire frío. ¿Dónde estaba? En un motel, cerca de la frontera. Tenía un arma y estaba en un estado alterado. Pero lo más importante es que Mariana respiró hondo. No opuso resistencia. Lo encontraron sentado en la cama, mirando la pared, como si ya no pudiera ver nada. Me quedé en silencio, procesando esa imagen, a Julián solo, derrotado, consumido por la misma oscuridad que había intentado extender sobre nosotros. ¿Está bajo custodia ahora? Prigan. Sí, Andy, la investigación comienza oficialmente mañana, pero por ahora, tú y Diego están seguros. Colgué y me dejé caer en el sofá, sintiendo que las piernas ya no me sostenían. Mi hermana me miró con un suspiro largo, como si todo ese peso que cargaba yo también hubiera caído sobre ella. Se acabó, dijo. Ya están a salvo. Pero yo sabía que no era tan simple. La detención era apenas un punto en un camino que aún tenía muchas sombras. Había que enfrentar un juicio, declaraciones, pruebas, abogados, estrategias y sobre todo, había que reconstruir a Diego, que había sido destrozado emocionalmente. Sí, estábamos a salvo de Julián, pero no de lo que él nos había dejado dentro. Me levanté con dificultad y fui a ver a mi hijo. La puerta estaba entreabierta. Diego estaba sentado en la cama, abrazando sus rodillas. Al verme, sus ojos brillaron con una mezcla de alivio y tristeza. Lo atraparon, le dije suavemente. Él no habló, pero sus hombros cayeron, como si hubiera soltado un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Me senté a su lado y lo abracé sin decir nada. Esa noche, por primera vez desde que comenzó la pesadilla, lo sentí respirar con un ritmo un poco más sereno, muy leve, pero diferente. Dormimos bajo el mismo techo, pero yo pasé la noche en vela, mirando el techo, pensando en todo lo que habíamos vivido. Me pregunté cuántas otras madres pasaban por situaciones así y cuántas se quedaban en silencio, atrapadas entre el miedo y la culpa. Y mientras escuchaba la respiración tranquila de Diego desde el pasillo, prometí que no volvería a cerrar los ojos ante nada que pudiera dañarlo. No venga, a la mañana siguiente, el sonido del teléfono volvió a despertarme. Era Mariana otra vez. Lucía, prepárate, dijo. Hoy comenzará todo oficialmente. Y supe exactamente a qué se refería. El comienzo de la lucha más grande de nuestras vidas. Los días que siguieron a la detención de Julián fueron una mezcla extraña de alivio y ansiedad. Por un lado, sabía que estaba bajo custodia y no podía acercarse a nosotros. Por otro, mi intuición, esa brújula interna que rara vez se equivoca, me decía que la pesadilla aún no había terminado. A veces me despertaba en mitad de la noche con la sensación de que alguien nos observaba desde la oscuridad. Otras veces, mientras preparaba el desayuno, sentía un nudo en la garganta que no sabía si pertenecía al miedo o al cansancio. Diego intentaba recuperar cierta normalidad, pero sus movimientos eran lentos, como si cada pensamiento le pesara más de lo que podía admitir. Mariana nos mantenía informados de cada avance legal. Ella era un faro en medio de la tormenta, un punto firme al que aferrarnos cuando todo parecía desmoronarse. Sin embargo, también me advirtió que Julián tenía contactos, relaciones, favores pendientes con autoridades que podían complicar el proceso. Y aunque ahora estaba detenido, eso no lo hacía menos peligroso en manos de quienes preferían mirar hacia otro lado. Una mañana, cuando aún estaba oscuro y solo el canto lejano de los gallos anunciaba el amanecer, Mariana llegó a la casa de mi hermana con expresión seria. Entró sin saludar, como quien lleva noticias que no pueden esperar. Yo estaba sirviendo café y al verla sentí que la taza temblaba ligeramente entre mis manos. Lucía, escucha con calma, dijo mientras se sentaba frente a mí. La detención de Julián no fue suficiente para cerrar este capítulo. Él está declarando que actuó en defensa propia y acusa a Diego
de haberlo atacado bajo efectos de sustancias. Solté el aire con fuerza. Esa era la clase de juego sucio que Julián sabía manejar, el tipo de mentira que podía sembrar dudas incluso en quienes conocían la verdad. Eso es absurdo, respondí, casi sin voz. San Diego, jamás. Lo sea, pero no subestimes lo que un hombre con contactos y desesperado puede inventar. Por eso tenemos que prepararnos para lo que viene. Diego, que escuchó desde la escalera, bajó lentamente. Sus ojos mostraban cansancio, pero también una inquietante determinación. ¿Tengo que volver a declarar? Brigand. Sí, dijo Mariana, pero esta vez será diferente. Tienes que estar listo para enfrentar preguntas difíciles, insinuaciones, provocaciones. Debes mantener la calma. Diego, lo prometo, voy a estar a tu lado. Mi hijo asintió, pero pude ver cómo apretaba los puños, cómo tensaba la mandíbula. Cada gesto suyo era una evidencia silenciosa del miedo que seguía habitando dentro de él. A media mañana, recibimos una llamada de la policía. Necesitaban que Diego y yo fuéramos a identificar algunos objetos que habían encontrado en la habitación del motel donde detuvieron a Julián. El trayecto hasta allí fue largo, aunque la distancia no lo justificaba. Durante el camino, Diego miraba por la ventana sin pronunciar palabra, como si cada imagen que veía pasara a través de él sin tocarlo realmente. Yo, en cambio, no dejaba de vigilar los espejos retrovisores, como si temiera que en cualquier momento algo oscuro pudiera surgir detrás de nosotros. Al llegar, un agente nos condujo por pasillos estrechos que olían a humedad y desinfectante. Entramos en una sala fría, con una mesa metálica en el centro. Sobre ella había varias bolsas transparentes con objetos pertenecientes a Julián y documentos. Una botella de licor casi vacía, su cartera, un arma plateada y un cuaderno pequeño, desgastado en las esquinas. ¿Reconocen algo?, preguntó el agente. Yo asentí con la cabeza. El arma me resultaba familiar. La había visto en un cajón de nuestra casa tiempo atrás, cuando todavía vivíamos juntos, y yo aún creía en la fachada amable que Julián mostraba ante el mundo. ¿Por qué tenía esto?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Podría haber intentado cruzar la frontera, respondió el agente, o podría haber estado planeando otra cosa. Diego tragó saliva con dificultad. Entonces señaló el cuaderno. Ese también es de él, dijo. Siempre lo llevaba encima. El agente abrió el cuaderno cuidadosamente y pasó algunas páginas. Había anotaciones rápidas, números, nombres, frases incompletas. De pronto, se detuvo en una página en particular y frunció el ceño. Van a querer ver esto, dijo. Nos entregó la página protegida en una cubierta plástica. En ella había una frase escrita con tinta negra. Ann, si no puedo tener mi vida como quiero, haré que todos paguen por arruinarla. Diego se apartó, como si el papel quemara. Yo sentí que las piernas me fallaban. Esa frase confirmaba lo que había temido desde el principio. Julián no solo estaba alterado, estaba completamente fuera de sí. Y esa clase de hombre, acorralado, podía perder cualquier límite moral. Cuando salimos de la estación, Mariana nos esperaba con su carpeta bajo el brazo, la mirada firme pero inquieta. Caminó hacia nosotros con pasos rápidos. Acabo de recibir información del juez, dijo. Se abrirá un proceso formal contra Julián por agresión, amenazas y manipulación de evidencia. Pero necesitamos más pruebas. Lucian, necesitamos cerrarle todas las puertas posibles. Yo asentí, aunque un sudor frío me recorría la espalda. Cada paso, cada trámite, cada declaración era una batalla. Y aunque avanzábamos, sentía que la sombra de Julián seguía detrás, persiguiéndonos como un lobo herido. Esa misma tarde, al llegar nuevamente a casa de mi hermana, encontré a Diego sentado en el patio mirando al cielo. Me acerqué en silencio. Él no se movió. ¿En qué piensas, hijo? Brigand. En lo que hubiera pasado si no me hubiera defendido, respondió con voz baja. Si me hubiera quedado quieto, si hubiera dejado que él hiciera lo que quería. Sus palabras se quebraron. Me arrodillé frente a él y le tomé las manos. Diego,
Tú no eres culpable de nada. Te defendiste. Te protegiste de alguien que quería lastimarte. Eso jamás será un crimen. Él inclinó la cabeza no lloró. Sus lágrimas se habían secado días atrás. Ahora solo quedaba un vacío silencioso que dolía aún más. Esa noche, cuando todos dormían, me quedé despierta revisando documentos junto a Mariana. Ella había decidido quedarse a trabajar desde allí, para no dejarnos solos. Me explicó los pasos que seguirían: informes, evaluaciones psicológicas, declaraciones complementarias, citaciones judiciales. Era un camino largo, pero necesario. Cercanas a la madrugada, escuchamos golpes en la puerta principal. Ambos nos quedamos rígidas. El corazón me latía tan fuerte que creí que la casa entera podría escucharlo. Mi hermana salió del cuarto asustada. Diego se asomó desde el pasillo con el rostro tenso. No se acerquen, dijo Mariana. Nos colocamos detrás de ella mientras abrió la puerta con cautela. Por suerte, no era Julián. Eran dos policías, pero sus rostros no mostraban buenas noticias. Venimos a informarles algo importante, dijo uno de ellos. Durante el traslado del detenido a otra instalación, Julián sufrió una crisis y tuvo que ser internado temporalmente bajo vigilancia psiquiátrica. Está estable, por ahora. ¿Qué significa eso para el proceso?, preguntó Mariana. Que por el momento no podrá declarar, pero sigue bajo custodia. Yo cerré los ojos un momento. Sentí alivio, pero también un miedo difuso. Un hombre como Julián, inestable, con acceso a contactos, podía usar cualquier grieta a su favor. Después de que los agentes se marcharon, la casa quedó envuelta en un silencio espeso. Mis nervios estaban al límite. Mariana suspiró, se pasó una mano por el cabello y murmuró: esto se está volviendo más complicado de lo que pensé. Yo me senté, agotada, pero no me permití flaquear. No cuando Diego me necesitaba tan fuerte como nunca antes. Los días siguientes estuvieron cargados de reuniones, documentos y conversaciones tensas. Mariana consiguió reunir testimonios de vecinos, antiguos socios y hasta empleados de la empresa de Julián, quienes confirmaron comportamientos agresivos, pérdidas de control, amenazas y favoritismos dentro de la policía. Cada nuevo testimonio era como una pieza más del rompecabezas, poniendo en evidencia lo que por tanto tiempo había estado oculto. Pero también aparecieron obstáculos en funcionarios que retrasaban trámites, documentos extraviados, llamadas sin respuesta. Era claro que Julián aún tenía aliados que intentaban protegerlo desde las sombras. Una tarde, cuando salíamos de una reunión con las autoridades, Mariana se detuvo de golpe y me dijo: Lucía, prepárate. Lo que estamos tocando es más grande de lo que imaginabas. No es solo Julián Anay, gente detrás, y no van a rendirse fácilmente. Yo respiré profundo, miré mis manos y pensé en cómo habían cambiado en los últimos meses. Manos que antes curaban pacientes, que preparaban comida, que abrazaban a mi hijo, ahora eran manos que sostenían papeles legales, que temblaban ante amenazas, que se aferraban a la esperanza como si fuera un salvavidas. Pero no me detendría, no ahora, no después de todo lo que habíamos vivido. La tormenta aún no terminaba, pero yo ya no era la misma mujer que había contestado aquella llamada en plena madrugada. El día del juicio llegó como llega una tormenta anunciada, desde lejos, tan lenta, inevitable, y con un peso que se siente incluso antes de que caiga la primera gota. Yo desperté antes del amanecer, con el corazón golpeando contra mi pecho, como si quisiera escapar. Diego también estaba despierto, sentado al borde de la cama de la habitación donde habíamos dormido los últimos meses. Sus hombros tensos revelaban una resistencia frágil, nacida del miedo, pero también de una fuerza silenciosa que yo nunca había visto tan claramente como ahora. Nos preparamos en silencio. Diego se puso una camisa que le quedaba un poco grande, y al verlo así, tan joven, tan vulnerable frente a lo que estaba por venir, sentí una mezcla de orgullo y dolor indescriptible. Él me miró de reojo, como buscando apoyo, y yo asentí sin decir palabra. A veces
Un gesto puede contener más amor que un discurso entero. El tribunal estaba rodeado de periodistas, cámaras y murmullos que parecían multiplicarse en el aire. El caso había atraído la atención de la ciudad, no solo por la figura pública que era Julián, sino también por las acusaciones de corrupción policial que crecían como enredaderas alrededor del nombre de Herrera. Al entrar, sentí que las miradas se clavaban en nosotros. Yo apreté la mano de Diego, recordándole sin palabras que no estaba solo. Dentro de la sala, el ambiente era denso, casi irrespirable. El juez, un hombre de edad avanzada con semblante austero, revisaba documentos mientras los murmullos se apagaban lentamente. Mariana estaba a nuestro lado, como siempre, firme, serena, pero con esa intensidad en los ojos que solo tienen las personas que luchan por lo justo. Cuando Julián entró escoltado, el aire pareció quebrarse. Su mirada era un desierto seco, sin una gota de arrepentimiento. Aún así, ya no parecía el hombre imponente que conocí. Estaba pálido, más delgado, y sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada, esa mirada seguía llena de oscuridad. El juicio comenzó con la presentación del caso por parte de la fiscalía. Detallaron los eventos ante la agresión contra Diego, la manipulación de evidencia, la colusión con el subcomisario Herrera, los intentos de inculpar a un menor inocente. Cada palabra era como una piedra cayendo sobre la imagen cuidadosamente construida de Julián, pero él permanecía inmóvil, como quien ya ha renunciado a todo excepto a la hostilidad. Cuando Mariana tomó la palabra, la sala se volvió completamente silenciosa. Ella caminó hacia el estrado con una elegancia tranquila, consciente del peso de cada una de sus frases. Este no es un caso de un simple malentendido familiar, dijo, mirando al juez y luego a los presentes. Este es el caso de un menor que fue víctima de agresiones físicas, psicológicas y de amenazas de muerte. Un menor que además fue usado como moneda de manipulación para encubrir la violencia de un adulto con poder. Y es también el caso de una madre que, durante demasiado tiempo, confió en un hombre que escondía su verdadera naturaleza detrás de una máscara. Sentí mis ojos tensarse, pero me obligué a no llorar. No allí, no delante de Julián. Después, proyectaron el video de la cámara del vecino Julián, empujando, insultando, golpeando, estrellándose deliberadamente contra un mueble para simular una agresión. Cada imagen era un golpe directo a la mentira. Diego miraba la pantalla con labios apretados y respiración contenida. Yo, en cambio, sentía que cada segundo del video me desgarraba un poco más. Era como ver un fragmento de mi vida desde afuera, un testimonio brutal de la noche en que casi perdí a mi hijo. Luego reprodujeron el audio que Elena había entregado. Ansí, hablas. Te desaparezco. Esa voz, grave, alcoholizada, llena de veneno, resonó en la sala como un trueno que nadie esperaba. Algunos espectadores se removieron en sus asientos, otros hicieron gestos de horror. Julián, sin embargo, no movió un músculo. Yo solo sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si el pasado aún intentara tocarme con sus garras. Entonces, llegó el momento que más temían. Diego debía testificar. Mariana le dio un último apretón en el hombro antes de que caminara hacia el estrado. Cada paso de mi hijo parecía un acto de valentía increíble. Se sentó, respiró profundo y miró al juez. Su voz tembló al principio, pero luego se volvió más firme, más sólida. Yo no quería pelear, dijo. Solo quería que me dejara en paz. Él me culpaba de todo, me insultaba, me decía cosas que yo no podía repetir. Ese día hizo una pausa, tragó saliva, me acusó de robar. Yo no lo hice, él estaba borracho, me golpeó y yo solo me defendí y yo tenía miedo. Mucho miedo. Su voz se quebró, pero siguió hablando. Yo sentí que cada palabra suya me atravesaba, porque eran palabras que no había escuchado antes, palabras que él había guardado para protegerme, creyendo que yo no podría soportarlas. En ese instante comprendí cuánta soledad había cargado Diego por intentar no lastimarme. Cuando terminó,
El juez le pidió que regresara a su asiento. Yo lo abracé con fuerza, conteniendo todo el orgullo y el dolor en un abrazo que hablaba por mí. Elena fue llamada. Después entró con la misma expresión de tristeza y determinación que había mostrado desde el principio. Contó lo que sabía a los episodios de ira de Julián, los antecedentes familiares, las veces que él había destruido objetos, gritado, amenazado. Era evidente que aquello le dolía profundamente, pero aún así habló con claridad, como si liberar esa verdad fuera también una forma de liberarse a sí misma. Finalmente, llegó el turno de la defensa de Julián. Su abogado presentó argumentos que sonaban huecos, justificaron la agresión como un episodio aislado. Insinuaron que Diego podía haber provocado el enfrentamiento, intentaron desacreditar el audio, alegando alteraciones. Pero cada argumento parecía resbalar, sin fuerza. Julián, cuando le ofrecieron declarar, apenas habló, murmuró que había sido atacado, que solo se defendió, que todos estaban exagerando. Su voz no tenía convicción, solo rabia, cansada. Cuando llegó el momento de mi testimonio, sentí que las piernas me temblaban. Caminé hacia el estrado con el corazón al borde de estallar. Me senté, respiré profundo y levanté la mirada hacia el juez. Yo confié en Julián, confié porque pensé que sería un buen hombre, un buen esposo, un buen ejemplo para mi hijo. Creí en la imagen que él mostraba y no vi lo que pasaba delante de mí. Ay, me culpo por no haber escuchado las señales, por no haber estado allí para detenerlo antes de que lastimara a Diego. Pero ese error no justifica lo que él hizo. Mi hijo no es un agresor, es una víctima, y lo único que hizo fue defenderse para no sufrir más. Sentí mi voz quebrarse, pero seguí. Perdí a mi esposo cuando era joven. Diego se quedó sin padre demasiado pronto, y solo quería darle una familia, un hogar. No imaginé que abrir la puerta a Julián sería abrir la puerta al miedo. No imaginé que mi hijo viviría aterrado bajo el mismo techo que yo creía que lo protegería. Este juicio no es solo justicia para Diego, es un acto para detener un círculo de violencia que ya duró demasiado. Cuando regresé a mi asiento, Diego tomó mi mano. Su apretón fue suave, pero fuerte en significado. Era su forma de decirme que estaba conmigo, que no me culpaba, que me había escuchado. El juez pidió un receso. La sala se llenó de murmullos mientras salíamos. Mariana caminaba con una calma que escondía nervios bien controlados. Yo, en cambio, sentía como si cada músculo de mi cuerpo estuviera a punto de romperse. Tras un largo rato, llamaron a todos de regreso. El juez abrió el expediente y comenzó a leer la sentencia. Cada palabra parecía caer en cámara lenta. Julián Torres es condenado a 18 años de prisión por agresión agravada, amenazas, falsificación de evidencia y tentativa de incriminar a un menor. Diego respiró hondo, como si hubiera estado conteniendo el aire durante meses. El subcomisario Herrera es condenado a 7 años por encubrimiento, abuso de autoridad y manipulación ilícita de procesos policiales. Yo sentí que mi pecho se abría, liberándose de un peso que llevaba demasiado tiempo allí, y se ordena un seguimiento psicológico y protección para el menor Diego Ramírez y su madre, Lucía Ramírez. La sala estalló en murmullos. Mariana sonrió por primera vez en semanas, con esa sonrisa que mezclaba victoria y cansancio. Yo no lloré de inmediato, solo respiré. Respiré profundamente, como no lo había hecho desde aquella madrugada en que recibí la llamada de Diego. Sentí que mis pulmones volvían a funcionar, que mi corazón empezaba a sanar, que la vida, esa vida que había quedado suspendida entre el miedo y la incertidumbre, comenzaba a moverse de nuevo. Diego me abrazó, y esta vez no había temor, solo alivio, solo libertad. Hoy, cuando miro hacia atrás y recuerdo cada paso de esta historia, entiendo que no solo luché para salvar a mi hijo, también luché para salvarme a mí misma. Durante años había vivido intentando ser fuerte,
intentando mantener mi hogar en pie, aunque por dentro me sintiera frágil, cansada, confundida. Creí que aguantar era lo mismo que amar. Creí que callar era lo mismo que proteger. Pero ahora sé que el amor verdadero nunca nace del miedo y que ningún silencio vale más que la seguridad de un hijo. Nunca debí esperar tanto para escuchar a Diego. Nunca debí dudar de lo que mi corazón ya sabía. La vida me enseñó, de la manera más dura, que las heridas emocionales no se ven, pero se duelen, y que cuando un hijo sufre, la culpa puede convertirse en una sombra que nos persigue a cada paso. Sin embargo, también aprendí que la culpa no sana, solo paraliza. Lo que realmente nos libera es el coraje de enfrentar la verdad, incluso cuando esa verdad destruye todo lo que pensábamos que era cierto. Cada lágrima que derramé durante este proceso fue también un ladrillo que retiré del muro que yo misma había construido alrededor de mi corazón. Hoy Diego está mejor, aunque ambos seguimos aprendiendo a respirar sin miedo. Y yo he comprendido que denunciar no es fallar, es amar, en que alzar la voz no es traicionar una familia. Y ojalá todas las madres que escuchan mi historia recuerden algo importante. No permitan que nadie les diga que exageran, que inventan, que imaginan. La intuición de una madre es una brújula que rara vez se equivoca. Cuídenla, escúchenla, protéjanla, como protegerían a un recién nacido en sus brazos. Si esta historia tocó su corazón, si les recordó la importancia de cuidarse y de cuidar a quienes aman, les invito a seguir acompañándonos en este espacio donde juntos sanamos, aprendemos y crecemos. Su compañía y su apoyo dan sentido a cada palabra que comparto. Gracias por estar aquí, por escucharme, por no soltarme la mano en este camino que tantas veces parecía oscuro. Y recuerden siempre, en ninguna noche es eterna. Incluso las más largas terminan dejando paso al amanecer. Y cuando ese amanecer llegue, ustedes merecen recibirlo con el corazón en paz.